Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la radicación y sus propiedades. Para poder ver nuestro tema de radicación, debemos tener en cuenta nuestro tema anterior que fue la potenciación. Debemos tener en cuenta la base y el exponente. Esta operación que nos dice que se repite la cantidad de veces que nos dice el exponente y nos da esta potencia. Entonces tenemos aquí a la base y al exponente con la expresión a la n, donde a es la base y n es el exponente. Al repetir la cantidad de veces que nos dice ese exponente n, queremos repetir la base a, entonces vamos a obtener esa potencia. Muy bien. Esta es la operación contraria de lo que vamos a explicar el día de hoy, que es la radicación. Entonces, debemos tener en cuenta que tenemos raíz enésima de c, donde observamos y nos damos cuenta que el resultado de esa radicación es la raíz a. Observemos muy bien, potenciación y radicación. Aquí vamos a tener claro una cosa, que las mismas partes de la potenciación están en la radicación, pero en forma diferente. Vamos a ver los ejemplos que tenemos de una potencia. 2 al cubo o 2 elevado a la 3. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos multiplicar la cantidad de veces que nos dice ese exponente, la base, y nos da el resultado como potencia 8. Muy bien. Miramos allí. Ahora vamos a colocarla como radicación. ¿Qué tenemos que hacer? Escribimos nuestro índice radical, el 3, que es el exponente. El resultado de la potencia va a ser 8, que va a estar dentro del radical. Y la raíz va a ser como resultado la base de esa potencia. Entonces vamos a mirar otro ejemplo para que ustedes se den cuenta. 3 elevado a la 4 o 3 a la 4. ¿Qué decimos? Hacemos la multiplicación, repetimos 4 veces, esa base me da 81 y ahora vamos a verla en la radicación raíz cuarta de 81. Buscamos un número que multiplicado 4 veces, que ya lo tenemos al otro lado, y es el resultado, la raíz es 3. Muy bien. Observamos que la potenciación es la operación contraria a la radicación. Teniendo muy claro eso, vamos a mirar que esa potencia 3 a la 4 puede variar de la siguiente manera. Observe. Podemos cambiar esa potencia, en vez de ser positiva, puede ser negativa, porque su exponente es par. Esa base puede ser negativa y no nos afecta con el valor de esa raíz, porque cuando hacemos la raíz cuarta de 81 o cualquier raíz, el resultado, la raíz final nos puede dar positiva o negativa. Si yo hago la multiplicación mirando que el índice radical es par, entonces puedo decir que ese menos 3 elevado a la 4 me va a dar 81. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Pero antes, vamos a mirar nuevamente, raíz cuarta de 81 es igual a la raíz de más o menos 3. O sea que yo puedo decir que la potencia de más o menos 3 elevado a la 4 es igual a 81. Ya teniendo claro esto, vamos a ver otro ejemplo. Raíz cuadrada de 49. No necesariamente tengo que tener ese 2 ahí, porque si no lo tiene ya sé que es una raíz cuadrada. ¿Qué podemos hacer? Como el índice es par, yo ya sé que 7 por 7 es 49, entonces yo puedo decir que el resultado de esa raíz al cuadrado de 49 es más o menos 7. Y si yo hago la operación contraria, que es la potenciación, yo puedo decir que más o menos 7 al cuadrado me va a dar 49. No hay ningún problema, ustedes ya saben que toda raíz cuadrada puede tener el índice radical, ese numerito, el 2 ahí, o se lo podemos quitar. Y así sabemos que es cuadrada. Muy bien, no hay ningún problema por eso. Ahora vamos a continuar, estamos haciendo un breve
recuento. Entonces vamos a ver las partes de la radicación. El radical es esa barrita que divide al índice y al número que está dentro de ese radical. El índice de la raíz va a ser el mismo exponente, va a ser ese mismo exponente, y ese es el que está en esa B que forma ese índice radical. Luego, cuando sigue nuestra línea extendida, ahí va nuestro número radicando o cantidad subradical, al cual le vamos a sacar la raíz para obtener el resultado que va a ser la base en la potenciación, va a ser el mismo resultado de la raíz en la radicación. Observe, índice radical va a ser la N, el radicando cantidad subradical va a ser la C, lo que está dentro del radical. El radical es la línea o el símbolo de la radicación y el resultado va a ser la raíz según lo que nos pidan allá en esa radicación. Bueno, chicos, ahora vamos a mirar las propiedades. La primera propiedad que tenemos es la raíz enésima de dentro de esa cantidad radical hay una potencia. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Escribimos esa misma cantidad y decimos que colocamos el valor de ese exponente en el numerador y armamos una fracción. Entonces decimos A elevado a la M sobre N. Va a quedar un exponente en fracción en la primera propiedad. Vamos a ver nuestra segunda propiedad. Si n es impar, entonces la raíz enésima de a a la n va a ser igual a a. ¿Ahí qué podemos hacer? Ahí decimos, hacemos la misma operación que hicimos en la propiedad número 1. Decimos a la n sobre n. Vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer entonces. Bien, observemos. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a aplicar la misma propiedad 1. Entonces decimos que la raíz enésima de a la n es igual a la n sobre n. Entonces, esa n está elevando a el subradical. Vamos a hacer entonces a la n sobre n me da 1, entonces me da a la 1. Y como sabemos en las propiedades del tema anterior, que es potenciación, toda potencia elevada a la 1 me da la misma cantidad que tenemos y me da a. Por eso, a la enésima de a la n es igual a a. Ahora vamos a ver nuestra propiedad 3. Si n es par, entonces la raíz enésima de a la n va a ser igual al valor absoluto de a. ¿Por qué? Vamos a observar que de aquí se derivan dos condiciones que debemos tener en cuenta porque es un valor absoluto. Entonces, si el valor es a, esa a va a ser positiva, sí. A es mayor o igual que 0. Tienen que ser números positivos. Esa a va a ser o 0 o va a ser cualquier número mayor que 0. Muy bien. Ahora vamos a observar si esa a es negativa. ¿Qué puede pasar? Cuando A es negativa, sí, y solamente sí, lo podemos decir cuando A sea menor que 0. Entonces, ese puede ser el valor que tiene el valor absoluto. Cuando A es positiva o cuando A es negativa, decimos menos A. Tenemos en cuenta estos intervalos que nos dan para poder resolver. Pero tenemos la facilidad de que generalmente las raíces tienen su parte, casi siempre es positiva. Aquí vamos a mirar más adelante unas propiedades donde nos muestran que esas bases o esos números pueden ser negativos, pero porque estamos con índices pares. Muy bien. Vamos a seguir observando entonces, y ya aclarado, casi siempre, vuelvo y repito, casi siempre la radicación utiliza
la parte positiva. Entonces no va a haber ningún problema para que ustedes puedan ejercitar este tema. Observemos lo que vamos a escribir. La raíz a la enésima de a la n. ¿Qué pasa con esto? Entonces vamos a aplicar la propiedad 2, es la misma, se dan cuenta. Escribimos a. Entonces, ¿qué decimos? Eliminamos el índice radical con el exponente que tiene y nos va a dar el resultado A. Vamos a ver la propiedad número 4, donde nos muestran una radicación de la siguiente manera. Raíz enésima de A, todo elevado a la n. Una radicación con una potenciación. Aquí están las dos operaciones que son contrarias. Entonces, ¿qué hago? Tomo el índice radical y lo elimino con la potencia. Por eso me da solamente la cantidad subradical que tenemos allí adentro. Ahí estamos aplicando propiedad 3, también aplicamos propiedad 2 y no hay ningún inconveniente porque tenemos potencia y tenemos radicación. Entonces, ese índice radical se elimina con el exponente. Ahora vamos a mirar la propiedad número 5, la multiplicación. Tenemos aquí raíz enésima de A por B. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí hay una condición que debemos tener en cuenta. Estamos multiplicando dos números diferentes dentro del radical. Como es una multiplicación, yo puedo separar y colocarle a cada uno de esos valores la raíz enésima. Vamos a mirar ahora con una división, raíz enésima de A sobre B. Entonces también puedo hacer lo mismo. Arriba estábamos multiplicando, abajo estamos dividiendo. Entonces yo le coloco al dividendo y al divisor la raíz enésima a cada uno de ellos por separado. Queda raíz enésima de A sobre raíz enésima de B. ¿Qué debemos tener en cuenta? Ojo con esto. Que cuando yo tenga una raíz enésima y dentro de ella haya una suma o una resta de dos números, no puedo dividirla y colocarle a cada uno de esos números la raíz enésima y dejar aparte la operación. No se puede hacer única y exclusivamente cuando multiplicamos o dividimos dentro de nuestro radical. Podemos colocarle a cada uno de esos números en esas operaciones el radical que tenemos allí. Tenemos la propiedad número 7, raíz enésima por raíz a la m de A. Eso es raíz de una raíz. ¿Qué tengo que hacer allí? De escribir el índice radical del primer radical, que es n, que lo voy a multiplicar por el segundo radical, que es m. Entonces digo m por n dentro del índice radical y coloco mi número dentro del radical que está. Vamos a ver las propiedades cuando tenemos un índice radical par y tenemos dentro del radical un número positivo. Eso me va a dar un resultado, una raíz que va a ser positiva o negativa, como lo vimos en uno de los ejercicios que hicimos en la primera parte. Raíz cuarta de 81 es igual a más o menos 3. La raíz puede ser positiva o negativa. Y tenemos nuestra propiedad número 9, cuando el índice radical es par, pero dentro de el radical, el número negativo, no existen los reales. Esto me va a dar raíz a la menos 1 y eso es una propiedad de los números imaginarios. Entonces, chicos, les doy las gracias por estar aquí atentos a esta explicación. Recuerden ustedes que las actividades de los cuadernillos 2 y cuadernillos 3, con estas explicaciones ustedes las pueden resolver más fácilmente. Entonces, chicos, que tengan un excelente día y recuerden nuestro lema. Con Jesús y María nos mueve la fraternidad, la fe y la esperanza. Hasta la próxima.